acompañarte. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a Acompañarte. Me encuentro con Camila. Camila, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, muy bien, muy feliz de estar en este programa en el que aprendemos sobre tantos temas importantes para la primera infancia. Así es, porque todo lo que aprendamos en Acompañarte es para ofrecer una atención integral a los niños y niñas de los 0 a los 6 años. El tema que estaremos desarrollando en este programa nos permitirá entender cómo prevenir las violencias hacia la niñez y sobre todo la importancia del buen trato a los niños y niñas de la primera infancia. Vamos a estar hablando sobre la vulneración de los derechos de los niños y las niñas y las diferentes formas de maltrato y cómo prevenirlas. Esto tiene mucho que ver con nuestro programa anterior sobre crianza positiva. Démosle paso a nuestra sección Opinando para saber qué piensa la gente. Opinando. Son unas personitas las cuales tienen derechos y los cuales se debe hacer prevalecer por encima de cualquier cosa. Porque no solamente son el futuro de un país, de una región, de un contexto, sino que también son el presente, ¿sí? Y sabemos que estamos en un contexto donde la violencia es uno de los factores que más afectan. Por lo tanto, si maltratamos desde la educación inicial, pues de una u otra manera estamos influyendo para que estas personas también en adelante sean maltratadoras. Por lo tanto, y estamos hablando de paz, ¿sí? Entonces debemos empezar desde la educación inicial. Porque sabemos que lo que nosotros generemos en la primera infancia pues se va a quedar como una huella imborrable de por vida, y creo que quien maltrata a un niño pues muy seguramente va a tener un maltratador de grande. Entonces por eso tenemos que trabajar porque los niños y las niñas pues sean bien tratados y que puedan tener como condiciones ideales de crianza. A los seres humanos no hay que maltratarlos y menos a los niños y a las niñas. Hay muchas formas de abordarlos para que ellos aprendan normas y límites. El amor, el afecto y el acompañamiento que se les da no puede ser a través del maltrato, porque la etapa de la primera infancia son los cimientos de un ser humano. Un niño maltratado es un adulto que va a maltratar. Son las bases fundamentales para que este niño crezca con amor y con buenas bases para dar amor a los demás. Recordemos que todos nosotros debemos garantizar que los derechos de los niños y las niñas sean respetados. Esto quiere decir que los adultos debemos protegerlos y estar atentos a todas las situaciones que estén afectando sus vidas, generar espacios para que ellos y ellas nos cuenten qué pasa en sus casas y cómo se sienten en los diferentes escenarios donde conviven diariamente. La Convención de los Derechos del Niño reconoce a la familia como el elemento básico de la sociedad y medio natural para el crecimiento de los niños y las niñas. Sin embargo, entiende que no siempre el cuidado de la familia es el mejor y considera que en todos los países del mundo hay niños y niñas que viven en condiciones difíciles, que requieren una atención especial para que los proteja el Estado. Muchos niños y niñas crecen en familias donde los maltratan con abusos físicos, psicológicos, sexuales, explotándolos, siendo negligentes en su cuidado o con zarandeos o enfermándolos deliberadamente. Por eso siempre debemos estar atentos a todas las señales que nos dan los niños y las niñas, en particular de edades más tempranas. Los niños y niñas de la primera infancia deben crecer en entornos seguros, donde sus derechos sean tenidos en cuenta y sobre todo sean muy felices. Por esto, los invitamos a estar atentos de algunas señales que nos pueden indicar que hay alguna situación de maltrato. En repetidas ocasiones, los padres, madres o cuidadores presentan algún tipo de problema psicológico o emocional. También, usan un estilo educativo y de crianza autoritario, castigos severos o inapropiados, maltrato verbal, situaciones de violencia intrafamiliar, presentan dificultades en el desarrollo evolutivo, lenguaje, inteligencia, psicomotricidad, socialización o afectividad. También presentan actitudes de rabia excesiva o agresividad, ansiedad, depresión, preocupación en los niños y las niñas. El uso y abuso de sustancias psicoactivas también es una causal frecuente de maltrato. El niño o la niña presenta una excesiva preocupación por complacer a las figuras de autoridad. Presentan conductas adultas inapropiadas o excesivamente infantiles para la edad del niño o la niña. También se registran demandas por inasistencia alimentaria, ausencias o retrasos permanentes al centro de desarrollo infantil u hogar infantil, desaseo o pobre higiene general.
antecedentes de accidentes frecuentes, tratamientos incompletos o ausentes de las enfermedades que presentan los niños y las niñas. Podemos encontrar cambios evidentes en el comportamiento de los niños y niñas como miedo, temor o llanto sin una razón aparente. Estas son señales que debemos tener en cuenta en nuestros hogares o centros de desarrollo infantil. Todos somos corresponsables de la protección y el derecho a crecer felices y seguros de los niños y las niñas. No tengamos miedo a denunciar la violencia hacia la niñez. Cuando hay maltrato infantil, debe haber intervención de 3 sectores centrales: el sector de la protección, la salud y la justicia. Así es, Camila. Todos nosotros tenemos la obligación legal y ética de reportar los casos sospechosos de maltrato infantil o cualquier otro tipo de violencia contra los niños y las niñas. De hecho, entre más temprana la edad, las capacidades comunicativas de los niños y las niñas están en pleno desarrollo, por lo que expresar sus preocupaciones es difícil y es cuando los adultos debemos estar más pendientes de lo que sucede en la primera infancia. Para aprender más sobre el maltrato infantil, hoy nos acompaña una experta en este tema que nos orientará sobre las medidas que debemos tener en cuenta para prevenir las violencias hacia la niñez. En general se considera el maltrato infantil cuando los padres o cuidadores o personas que son cercanas a los niños interrumpen el desarrollo físico, psicológico, intelectual y moral. Y obviamente tiene unas variedades que son el abuso físico, el abuso sexual, el abuso emocional de los niños y la negligencia. Hay algunas otras categorías que llamamos especiales, que son el síndrome del bebé zarandeado, el consumo de sustancias psicoactivas en el embarazo y una variedad pues muy difícil que es el Munchausen by proxy, que es cuando la madre enferma deliberadamente al niño o finge la enfermedad para estar en el medio hospitalario. En líneas generales, cuanto más pequeño es el niño, peores son las consecuencias. Antes de que el niño tenga memoria consciente, va a haber un daño muy grave en todo lo que se podría llamar como inconsciente o actividad no informativa del cerebro, donde los niños van a presentar una serie de problemas mentales muy graves y de comportamiento. Y cuando los niños ya tienen lenguaje, cuando ya pueden ponerlo en palabras, pues indudablemente van a tener alteraciones emocionales graves, especialmente la depresión, el estrés postraumático, los trastornos de comportamiento, el comportamiento sexual inapropiado. En fin, hay una multiplicidad de problemas en salud mental que los niños pueden presentar. Cuanto más pequeños son los niños, mucho más probable que los abusadores sean los padres y el medio familiar. A medida que el niño comienza a salir del medio familiar, va al sitio del preescolar, va a la iglesia, va a otros sitios de diversión, entonces en general las personas más probablemente abusadores son los conocidos del niño, las personas en las cuales la familia confía. Prevenir el maltrato infantil es una cuestión sumamente compleja a nivel mundial. Uno diría que la forma universal debería ser mejorar el vínculo afectivo entre las madres y los hijos, entre los padres y los hijos, porque indudablemente cuando no hay un buen vínculo afectivo con el niño, eso es como la entrada del maltrato infantil. Sin embargo, hay otras muchas cosas que tendríamos que estar haciendo, como educando sobre las etapas del desarrollo, como enseñándoles a los adolescentes qué es el manejo de lo que llamaríamos educación para la vida familiar, la resolución de conflictos, el endurecimiento de las penas. Indudablemente tenemos que hacer muchas cosas. Yo creo que hay una respuesta que tiene que ser desde la política pública, que pasa por articular los sectores de protección, de salud física y mental y indudablemente de justicia, pero la solución no puede ser solamente lo que dicen por ahí de denuncia, denuncia, denuncia. El país tiene que hacer otro tipo de política pública, como tener educación para la crianza, como tener muchísima más salud mental para las personas adultas. Algunas de las madres que maltratan a los niños tienen cuadros depresivos profundos. Deberíamos estar detectando todas las personas que tienen cuadros de depresión posparto. De manera que la solución no es simple, pero yo diría que pasa por cosas que debe hacer el Estado, como una política pública muchísimo más integral, y también pasa porque la comunidad diga este comportamiento no es aceptable. El castigo físico es una forma de corrección que no tiene hoy en día ningún valor. El castigo físico enseña a los niños que el comportamiento puede ser corregido por dolor, lo que yo considero que es éticamente incorrecto.
cuando se utiliza el castigo físico aumenta la probabilidad de suicidio, de consumo de sustancias psicoactivas, de depresión, y pues eso no es nada, creo yo, que ningún padre sano y amoroso quiere para sus hijos. Pero en general uno diría que todo lo que tenemos que enseñarles a los niños es que los actos tienen consecuencias y permitirles que en alguna medida elaboren la consecuencia de un determinado acto. Pero hay muchas formas de reforzamiento positivo, de crianza positiva, y hoy en día la información está al alcance de todas las personas. Yo creo que el cambio del comportamiento pasa necesariamente por tratamientos de psiquiatría y de psicología. Yo creo que lo primero que uno tiene que reflexionar es que ese comportamiento no es adecuado, que los niños y las niñas son sujetos de derecho. Casi que uno diría, mire, no le haga a un niño nada que usted no le haría a un adulto. ¿Por qué le hacemos cosas a los niños que jamás se lo haríamos a otra persona que puede devolver la violencia? Estas son tan solo algunas, pero existen muchas más. Prestemos atención a nuestros niños y niñas de 0 a 6 años, evitemos la violencia y permitamos que ellos y ellas crezcan con las mejores condiciones. Ahora veamos qué preguntas tienen ustedes y qué nos dicen los expertos. Llegan los mensajes. El consumo de alcohol durante el embarazo es la primera causa de daño cerebral que produce déficit cognitivos en todo lo que conocemos del hemisferio occidental, donde se hace investigación sobre este campo, de manera que el consumo de alcohol es muy grave y produce algo que se conoce hoy en día como el espectro del síndrome de alcohol fetal, y produce daño en el cerebro. Es muy importante que las personas que nos están viendo sepan que ni una gota de alcohol, o sea, a veces le dicen, no, una cervecita, un traguito, eso no te pasa nada, y realmente el cerebro del niño puede sufrir unas consecuencias para toda la vida. El síndrome de alcoholismo fetal produce hiperactividad, produce daño cerebral, produce deformidades en la cara, los ojos están separados, no están labios superiores, muy delgado, pero más importante que lo físico es lo que va a pasar con esos niños, de que van a tener un déficit intelectual grave, que no, digamos, tiene un espectro muy amplio de los daños cerebrales que se pueden producir. Y por supuesto, si uno sabe que el alcohol le hace daño a su bebé, el cigarrillo, la cocaína y otro tipo de drogas, pues es obvio que no se pueden consumir en el embarazo. El síndrome del bebé zarandeado se produce cuando en general un padre, más hombre que mujer, se desespera con un bebé que está llorando y lo sacude fuertemente de los hombros. Entonces el cerebro, que tiene mucho más peso, obviamente se va a estrellar contra la caja craneal y se va a devolver. ¿Y esto qué puede producir en un niño pequeño? Puede producir ceguera, sordera, hemorragias cerebrales, epilepsia, e inclusive pueden llegar a los hospitales comatosos, y también puede producir la muerte. Entonces, lo más importante que le tenemos que decir a los padres de familia es jamás se desespere. Si el bebé está llorando inconsolable, llame a alguna persona, déjelo solito en la cama y usted trate de calmarse, camine un poquito, respire profundo, pero jamás zarandee a un bebé. Pues es de pronto, yo creo que esto es una cuestión de política pública. Yo creo en la tolerancia cero frente al abuso de los niños. Una persona autoritaria puede no estar entendiendo las etapas del desarrollo de los niños, puede estar reproduciendo patrones que vivió, pero yo creo que desde lo que deben hacer los jardines infantiles, lo que debe hacer la escuela, es tolerancia cero, es decir, no se permite el autoritarismo con los niños y las niñas. Los códigos de conducta se generaron a partir de todo ese desastre que se originó en África cuando hubo una hambruna y las personas de la ayuda humanitaria comenzaron a cambiar comida por abuso sexual. Entonces se llegó a la conclusión de que había que establecer unas normas muy estrictas en el manejo de que los voluntarios, los educadores, nosotros los médicos, hacemos con los niños y las niñas. Entonces los códigos de conducta básicamente se refieren a lo que una persona puede hacer y debe hacer para tratar de evitar el abuso sexual.
En general, lo que se aconseja es que siempre haya 3 personas, es decir, 2 niños, un adulto, 2 adultos, un niño. Pero usted sabe y entiende que si uno tiene un testigo, la probabilidad de que se cometa un delito es muchísimo menor. Entonces nosotros como adultos, si estamos en el colegio, si estamos en el jardín infantil, si estamos en el hospital, tenemos que implementar códigos de conducta, es decir, jamás se debe permitir contacto a solas entre un adulto y un niño sin que haya supervisión. Lo más importante es que las personas deben ser observadas, deben ser cualificadas. Tenemos que verificar los antecedentes de las personas que trabajan con los niños. Jamás pueden dejarse llevar de la rabia. Usted no puede tener una persona que se descontrola en un jardín infantil, porque en ese momento puede zarandear al bebé, puede golpearlo, puede gritarlo. De manera que es muy importante que esa persona tenga mucho control de sí misma, jamás se deje llevar por la rabia y que por supuesto no sea un abusador sexual identificado. Yo creo que todos tenemos la obligación de saber qué es el maltrato infantil, qué es el abuso sexual. Hoy en día existen muchas páginas en las cuales se puede adquirir información. En la página web de Afecto, que es www.afecto.org.co, pueden aprender, pueden descargar la tarjeta de prevención del bebé zarandeado, pero también hay libros muy buenos casi en todas las librerías sobre educación para la crianza. De manera que casi que uno dice la adquisición de la información hoy en día no puede ser una excusa para maltratar a los niños y a las niñas. Todas estas preguntas son muy importantes porque nos permiten garantizar los derechos de todos los niños y niñas. Además, nos ayudan a ofrecer una atención integral a la primera infancia. Para la prevención se pueden establecer códigos de conducta internos, acercarse a las familias para conocer sus patrones de crianza, facilitar aprendizaje sobre crianza positiva y desarrollo infantil, reflexionar sobre las características y necesidades de niños y niñas menores de 6 años y desarrollar conductas de autoprotección en niños y niñas. Debemos luchar contra la violencia hacia la niñez, en particular en la primera infancia, implementando un protocolo para la identificación de los casos de vulneración de derechos y así activar la ruta de articulación institucional ante las autoridades competentes para poder darles a los niños y niñas una atención integral. Nuestro invitado mágico nos va a enseñar a identificar algunas conductas en los niños y niñas de primera infancia que pueden estar siendo maltratados y a relacionarnos con ellos y con ellas. Hola amigos, bienvenidos al castillo mágico de Andrus el hechicero. Y hoy estoy haciendo algo de magia. No hay nada por aquí, no hay nada por acá. Y ahora un pase mágico y ¡Simsalabim! ¡Magia! ¡Qué lindas mascotas las que han aparecido! ¡Otra mascota! ¡Y otra mascota! ¡Qué maravilla! Bueno amigos, recordemos que los niños y las niñas de la primera infancia deben crecer en entornos seguros donde puedan vivir muy felices. Así que tengamos en cuenta los siguientes tips que nos ayudan a identificar situaciones de riesgo. Tips para tener en cuenta. Cuando un niño o niña pequeño ha sufrido o se encuentra perturbado o perturbada emocionalmente, puede tener miedo de comunicar lo que siente y piensa. Puede temer ser rechazado o rechazada, o criticado o criticada. Hay que tener mucho interés y paciencia para lograr establecer una relación de confianza con estos niños o niñas. Sencillamente hay que estar genuinamente interesado e interesada en la vida del niño o niña para lograr conocerlo o conocerla. Un niño o niña que está asustado o preocupado puede presentar una falta de interés y energía en sus actividades. Puede tener dificultades para concentrarse, mostrarse excesivamente intranquilo. Algunas veces pueden relacionarse de manera agresiva.
pueden ser incapaces de jugar o repetitivos en escenas de sufrimiento una y otra vez. Observe también sus síntomas físicos, porque las emociones fuertes con frecuencia están vinculadas a sensaciones corporales como pérdida de apetito, dolores de cabeza o estómago, sentimientos de ahogo, taquicardia, mareos y desmayos. Si la madurez del niño o niña permite dialogar con él o ella, asegúrele que lo que van a hablar va a ser confidencial y cúmplale. Si usted necesita hablar con otras personas de la familia, de la UDS, de la comunidad o de cualquier institución, explíqueselo y pídale su consentimiento. Intente entender lo que el niño o la niña han tenido que pasar y afrontar y trate de imaginar lo que puede estar sintiendo. Analice con la coordinadora, psicóloga o maestra o con las personas responsables del cuidado de la niña o el niño si esto es posible, cuáles son las mejores formas y las más efectivas para ayudar tanto al niño o niña como a la familia. Esto significa tomar un tiempo importante para escuchar y entender sus puntos de vista, sus dificultades, sus deseos. Mantenga una actitud de aceptación y cooperación. Resalte con la familia la importancia que los niños y niñas cuya madurez así lo permitan participen en la toma de las decisiones que los afectan. Insista en que se escuche su voz, sus necesidades, percepciones y deseos. Debemos escuchar activamente a los niños y niñas. Mantener contacto visual sin mirarlo o mirarla fijamente. Aceptar al niño o niña tal como es, sin juzgarlo o juzgarla, criticar, sermonear, burlarse, aconsejar o regañar. Aclarar lo que ha escuchado, haciendo preguntas y repitiendo en sus propias palabras lo que entendió. Ayudando al niño o niña a aclarar sus sentimientos, diciéndoles lo que observa. Donde quiera que usted se vaya a reunir con el niño o niña, asegúrese de tener el tiempo suficiente y al iniciar, dele una explicación sencilla de las razones por las cuales está ahí. Hagamos uso de expresiones de comunicación como el juego, el dibujo o los dramas y pidamos ayuda a un profesional especializado para interpretarlas. Es muy importante que no se ofrezca al niño o niña ayudas o soporte de cualquier clase que después no puedan cumplirse, porque perderá la confianza en usted y también en otros adultos. Bueno, mis queridos amigos, Andrus el hechicero les dice hasta pronto y nos vemos en otra ocasión. Nuestro invitado mágico siempre nos trae los mejores tips para que los niños y las niñas de la primera infancia reciban la mejor atención de parte de los agentes educativos y sus cuidadores. Promover valores no violentos significa transformar las actitudes y prácticas para prevenir la violencia contra la niñez. Somos garantes de los derechos de la niñez y está en nuestras manos diseñar estrategias educativas para que los niños y las niñas estén protegidos. Todos y todas deben comprometerse con nuestros derechos. Derecho a la vida, derecho a la dignidad, derecho a la integridad física, derecho al desarrollo, derecho a estar protegido contra toda forma de violencia. Los derechos de los niños y las niñas son nuestra prioridad. En nuestras manos está que ellos y ellas sean siempre muy felices. Así es, Camila. Por eso vamos a recordar lo que aprendimos el día de hoy. La violencia hacia la primera infancia es inaceptable en cualquiera de sus manifestaciones. No se puede justificar o ser tolerante ante ella.
El castigo hacia los niños y las niñas por ser aprendido a través de experiencias de socialización primaria con frecuencia permanece en la vida de las personas como una práctica aceptada culturalmente. Esta es una forma de violencia contra los niños y las niñas, socialmente aceptada, que vulnera sus derechos fundamentales a la integridad física y a la dignidad humana. En los centros de desarrollo infantil y hogares infantiles se deben realizar acciones para prevenir estas vulneraciones, denunciar si se tienen sospechas o evidencias de hechos que vulneren la integridad física o psicológica de los niños y niñas y actuar para apoyar a los niños y niñas en su recuperación. Estas son algunas recomendaciones para prevenir. Establecer códigos de conducta internos. Acercarse a las familias para conocer sus patrones de crianza. Facilitar aprendizajes a las familias y cuidadores sobre crianza positiva y desarrollo infantil. Reflexionar sobre las características y necesidades de los niños y niñas menores de 6 años. Desarrollar conductas de autoprotección en los niños y las niñas. Formar a su personal para que identifique los posibles casos. Conocer los elementos o criterios para identificar posibles agresiones contra los niños y las niñas. Conocer las rutas de denuncia y el seguimiento de las mismas. Si detectan alguna situación o caso de violencia contra la niñez, en particular en la primera infancia, deben obligatoriamente denunciar. Protejamos a los niños y a las niñas y no permitamos que haya ningún tipo de maltrato hacia ellos y ellas. En Acompañarte queremos que todos los niños crezcan en entornos protectores, donde se sientan seguros y tranquilos. Así es que nos vemos en un próximo programa. Chao. Chao. Acompañarte.